A esta distancia me escuchan bien. Sí, se oye muy bien. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, eh, a todo nuestro querido público que nos acompaña los miércoles y ahora varios días a la semana. Una noche más de docencia del servicio de cirugía general en convenio con el servicio de docencia servicio del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Hoy nos acompaña nuevamente un querido amigo, un cirujano muy reconocido de nuestra capital boyacense y del departamento, el doctor Jimmy Muñoz, quien es médico general de la Universidad de Boyacá, cirujano general de la Universidad Industrial de Santander, también tiene entrenamiento en cirugía de pared abdominal y es miembro activo de la Asociación Colombiana de Cirugía. Doctor Muñoz, como siempre, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Eh, Empujando esto porque la Academia Definiente es además un respiro para toda esa locura de país que tenemos. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Gracias por sus generosas palabras. Em, y a todos, nuevamente, muchas gracias por la asistencia. Sabemos que la hora es un poquito pesada, pero bueno, por la academia, todo lo que sea. Hoy más que una revisión como bibliográfica o de artículos y de libros. Yo les comentaba que era más como un espacio como de pensamiento, como de análisis, como de cómo abordar el paciente, más que un bombardeo de información. Entonces, como bien mencionó Daniel, mi nombre es Jimmy Muñoz, cirujano de acá de Tunja, y al servicio de todos ustedes. Y vamos a hablar hoy de abdomen agudo quirúrgico, algunas decisiones clave en urgencias que son importantes, no, o sea, no solo para nosotros los cirujanos, sino básicamente para los que hacemos urgencias, los médicos generales, los estudiantes que están en los servicios de urgencia, los internos que están en urgencias, por qué no los residentes y por qué no nosotros mismos los cirujanos, que a veces de tanto afán se nos pueden llegar a pasar cosas. Siguiente. Entonces, básicamente, de por qué la importancia de estos, de enfocar, de pensar en abdomen agudo, cuando vemos que el abdomen agudo tiene un sinnúmero de cosas y estructuras viscerales que pueden llegar a producir una emergencia abdominal. Entonces vemos que más o menos en la evidencia nos hablan de un 5 a un 12%, incluso algunas revisiones nos hablan un poco más de porcentaje de todas las consultas de urgencias son por dolor abdominal agudo. Y en las últimas décadas, pues eso ha venido aumentando el porcentaje de presentación del abdomen agudo en los servicios de urgencia cada vez más y cada vez más adultos mayores, como, y de ahí la importancia también de tener en cuenta lo que nos hablaba el servicio de geriatría con la conferencia de hace 2 semanas, espectacular. También la tasa de mortalidad asociada a las intervenciones quirúrgicas de emergencia ronda entre un 2 a un 15% más o menos, o sea que no es despreciable y sí es importante como buscar un enfoque que cada uno de pronto con esta conferencia como que diga, bueno, yo voy a hacer un enfoque de cómo debería yo plantearme el abordaje de un paciente con abdomen agudo cuando me llega a un servicio de urgencias, tenga cirujano o no tenga cirujano. Siguiente. Entonces, el objetivo crítico eh, de este espacio de análisis es no tanto cuál es el diagnóstico etiológico exacto inicial, sino responder la pregunta de cada uno cuando afrontamos un paciente en urgencias y es, ¿ese paciente necesitará cirugía urgente? ¿Ese paciente se podrá operar de manera diferida o ese paciente en realidad no requiere ninguna tipo de intervención y al contrario, yo pudiera darme el tiempo de hacer algunos estudios? Entonces yo rápidamente tengo que ver un paciente que me llega por un dolor abdominal,
Si el dolor es brusco, es intenso, es de aparición súbita, le impide el movimiento, impide respiración, lleva más de 6 horas, entonces eso me va a aumentar la probabilidad de que pueda llegar a ser quirúrgico nuestro paciente. Si aparte de eso tengo una alteración del tránsito intestinal, un vómito, náuseas o ausencia de posición, aumenta más la probabilidad de que pueda ser un abdomen agudo quirúrgico. Y si le sumo a eso de pronto una alteración del estado general, estados de compromiso hemodinámico, hipotensión, sepsis, infección severa, si yo sumo esos tres factores, muy probablemente estoy hablando que soy al frente de un paciente con abdomen agudo quirúrgico y tengo que tomar decisiones rápidas. Siguiente. Básicamente, para ver rápidamente, esto ya lo saben, la anatomía del dolor, hablamos de un dolor visceral, que es el dolor que van a presentarse en los órganos intraabdominales, ¿cierto? Por una inervación multisegmentaria y esas características de ese dolor va a ser un dolor sordo, difuso, mal localizado, que puede estar asociado no a náuseas, a vómitos, algunas veces con palidez, diaforesis, inquietud, pero no es un dolor que uno de pronto al examen físico pueda caracterizar muy bien. Al contrario, el dolor parietal, que ya va a ser un poco más específico porque ya nos está irritando el peritoneo, entonces va a ser un dolor de unas características más intensas, punzante, de pronto mejor localizado, como en el caso de las apendicitis, localizado en fosa ilíaca derecha, y con algunos agravantes, como por ejemplo que todo lo que me aumente la presión intraabdominal me va a generar un aumento del dolor. Por ejemplo, el mecanismo de la tos o el movimiento en los pacientes con una apendicitis e incluso una peritonitis me va a aumentar el dolor. Casi que uno puede ver el paciente entrando al consultorio y automáticamente usted ve cómo está caminando, cómo se toma con las manos el abdomen, qué tan rápido se va a incorporar a la camilla y de pronto póngalo a toser y si usted nota que las características del paciente tiene muchos gestos de dolor, muy probablemente ese paciente va a ser quirúrgico. Y lo otro es el dolor referido, como en el caso de los cólicos biliares o las colecistitis, que el dolor va a ser en hipocondrio derecho, pero que lo va a irradiar a la escápula. Siguiente. Entonces, tenemos el paciente en urgencias y lo que tenemos que empezar a pensar ya es cuántas catástrofes abdominales van a presentarse, cuántas catástrofes abdominales vamos a poder prevenir, ¿cierto? Si yo actúo rápidamente. Entonces, eh, el abdomen agudo en realidad es una carrera contra el tiempo, ¿cierto? Si yo tengo un paciente con dolor abdominal y una inestabilidad hemodinámica, pues yo tengo que pensar rápidamente que ese paciente tiene una prioridad vital para tomar una decisión. Yo no me puedo demorar mucho tiempo analizando el paciente, haciéndole estudios. Yo tengo rápidamente que por la historia clínica natural de la enfermedad y por los antecedentes y el examen físico, si tengo un paciente con esas características, pues rápidamente tengo que definir si el paciente es quirúrgico o no y llamar al cirujano, remitirlo donde haya cirujano. La demora diagnóstica en este paciente, por ejemplo, puede terminar en una enfermedad que puede ser tratable, en una sepsis severa, un choque séptico y una catástrofe abdominal y en un aumento de la mortalidad. Entonces, ¿qué patologías probablemente pueden dar eso? Una perforación intestinal, gástrica, una isquemia intestinal o una hemorragia de vías digestivas que estamos acostumbrados que son de manejo meramente endoscópico y colonoscópico, pero hay pacientes que toca meterse a cirugía y son los pacientes que yo tengo que determinar cuáles son. Entonces, en urgencias, en el set de urgencias que ustedes tienen en el hospital, en una clínica o en un área dispersa, yo tengo que tomar la decisión rápidamente para ver qué voy a hacer porque el tiempo es oro. Siguiente. Entonces, volvemos a lo mismo del inicio. ¿Por qué es necesario enfocarnos en abdomen agudo? Entonces, 5 al 12% de las consultas en urgencias corresponden a dolor abdominal. Es una de las causas más frecuentes del motivo por el cual nos llaman a los cirujanos, a los servicios de urgencia a ver pacientes. Y en realidad es más de la mitad de los pacientes. Lo otro importante del por qué es necesario hablar de abdomen agudo es porque un error en un diagnóstico o un retraso en un diagnóstico directamente nos va a impactar en el aumento, en el incremento de la morbilidad, en la mortalidad, en la estancia hospitalaria
en los costos de todo el sistema, haciendo exámenes, imágenes, intervenciones, manejos en UCI. Entonces, todo puede ser desencadenado de pronto por un error diagnóstico o un retraso en el diagnóstico. Y que las entidades también más letales van a llegar a ser, en principio, la obstrucción intestinal, las perforaciones viscerales, las hemorragias, ¿cierto? Una hemorragia de vías digestivas con shock, o un aneurisma de aorta roto, ¿cierto? O una isquemia mesentérica. Siguiente. Entonces, el abdomen agudo como tal, como muy probablemente han escuchado a muchos profesores, a muchos cirujanos, a muchos colegas, no es como tal un diagnóstico. O sea, yo no pongo un diagnóstico de abdomen agudo. Digamos que el abdomen agudo es la constelación y es como esa explicación de lo que yo quiero dar a entender en un paciente que nos consulta por dolor abdominal. Entonces, el reto como tal de nosotros en un servicio de urgencias, si queremos ser prácticos, decisivos y rentables, ¿por qué no? Es no poner, no o sea, sí tratar de buscar la etiología, pero no tratar de ponerle un nombre a todo dolor, porque muchas veces el diagnóstico, el paciente puede estar muriendo y no sabemos de qué se está muriendo y toca operarlo rápidamente. Entonces, es reconocer el objetivo de qué paciente puede ser potencialmente catastrófico si no lo defino rápido, qué paciente se me puede complicar y a ese paciente al que yo tengo que definirle rápidamente. Entonces, definirle que si tengo un proceso inflamatorio, ¿cierto? Infecciones, apendicitis, colecicitis, pancreatitis, diverticulitis, si es una víscera hueca perforada, una úlcera péptica, un intestino perforado, o un paciente que tuvo un trauma cerrado y no nos dijo nada y tiene una perforación intestinal, si es un fenómeno vascular o isquémico, una isquemia mesentérica, una trombosis, una embolia, una vasculitis, una disección o una ruptura de aneurisma de aorta, ¿cierto? Como un cuadro hemorrágico. Siguiente. Entonces, el pilar de todo, como siempre hemos hablado en el hospital y en los ámbitos académicos, es la madre clínica de todo y el bisturí más preciso es una historia natural de la enfermedad. Es una anamnesis que sea impecable, donde a mí me diga el paciente y le pueda yo lograr entender y extraer la información, porque hay pacientes de pacientes, pacientes que a veces no colaboran mucho con la información por su estado general. Y entonces hay que entender el origen, identificar los antecedentes críticos que tiene el paciente, si tiene cirugías previas y qué riesgo de antecedente, de acuerdo al antecedente, tiene, por ejemplo, una obstrucción, si es una obstrucción intestinal por bridas. ¿Qué tanto tiempo lleva transcurrido el cuadro? Si es súbito, rápidamente que compromete el estado hemodinámico, o si es crónico, progresivo, que no tiene mayor implicación en la respuesta clínica. Y la semiología, que es importante porque, como les digo, la semiología no arranca desde que yo pongo las manos en el abdomen, sino que la semiología arranca desde que yo llamo al paciente al consultorio de urgencias y lo veo caminando y se va acercando al consultorio. Desde ahí empieza la semiología del paciente. Yo con los gestos y con la actitud, la manera de caminar, la agilidad, cómo se incorpora a la camilla y cómo me responde, yo ya puedo determinar más o menos qué tanto impacto tiene la enfermedad que le está produciendo el dolor abdominal y el abdomen agudo. Siguiente. Entonces, la historia clínica es relativamente, ahí la puse como entre comillas, la primera imagen diagnóstica. Entonces, en la historia clínica, yo en urgencias que tengo que pensar y evaluar. Entonces, primero el inicio del cuadro, cuánto tiempo lleva, cómo empezó, cómo es la intensidad, cómo fue la evolución. Por ejemplo, en apendicitis, si empezó en epigastrio, difuso, luego migró a fosiliaca derecha, aumento de intensidad, si el paciente tomó medicamentos, bueno, si fue irradiado el dolor, si tiene algunos factores desencadenantes. Por ejemplo, no, estaba el fin de semana tomando en un asado, tomamos 3 botellas de whisky y hoy estoy con dolor abdominal, pues muy probablemente estoy pensando que tengo es una pancreatitis, ¿cierto? Si tiene náuseas, vómito, fiebre, alteración del tránsito intestinal, si tiene antecedentes de cirugías previas, como les decía, tengo que verificar si el paciente nos estaba refiriendo que tenía previamente una masa en región inguinal, probablemente me está diciendo que tengo una obstrucción por una hernia. Si está tomando medicamentos, importante porque si tiene antecedentes de uso de anticoagulantes, enfermedades cardiovasculares,
pacientes con inmunosupresiones o uso de corticoides, pues son pacientes que fácilmente se pueden desarrollar rápidamente catástrofes abdominales ante un abdomen agudo. Entonces, una historia dirigida puede orientar un diagnóstico rápido antes de cualquier imagen. De pronto, con la sola historia clínica y el examen físico, yo puedo determinar que el paciente requiere de manejo quirúrgico y le defino rápidamente, no necesariamente todo es imagen. Siguiente. No sé si ven bien, pero en conclusión, la imagen básicamente es el diagrama de Ishikawa que nos habla es cómo yo puedo, ante un paciente con dolor abdominal agudo, evitar un diagnóstico erróneo o evitar un diagnóstico tardío o no hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué factores me pueden favorecer eso? Que yo haga una historia clínica y un examen físico inadecuado, que yo pida exámenes de imágenes cuando de pronto la clínica me está diciendo que el paciente necesita cirugía, yo me demoro pidiendo exámenes, que de pronto en esos exámenes de imágenes nos digan, no, es que no tiene nada y el paciente sí tiene apendicitis, o que nos digan tiene apendicitis, lo lleva a cirugía y no tiene apendicitis, o sea, tampoco confiarse al 100%. Otro factor es que de pronto con respecto a la interconsulta yo no la tome rápidamente, yo no solicite, no llame al cirujano rápidamente. Y los sesgos que podemos tener todos como seres humanos y como médicos, de pronto que empecemos a pensar que esa patología no es eso, sino empiezo a pensar es en algo médico y me demoro en hacer un diagnóstico. Todo eso puede influir en una mala toma de decisión y obvio el uso previo de analgésicos que es frecuente en los pacientes con apendicitis que ya llegan de manera tardía y son los que terminan en catástrofes abdominales. Siguiente. Entonces, los antecedentes nos van a cambiar la decisión también. Como les decía, si tengo cirugías previas, si es un adulto mayor, que toca tener cuidado porque la presentación es atípica y a veces tienen cuadros severos y no tienen tanta expresión clínica. Las pacientes embarazadas, la anatomía cambia, la anatomía, las apendicitis, probablemente si el embarazo está avanzado, la localización del apéndice va a ser muy alta, puede ser. Paciente inmunocomprometido que tenga uso de inmunosupresores, pues ante un cuadro infeccioso puede rápidamente comprometerse y terminar una catástrofe. El paciente anticoagulado puede tener un sangrado oculto y los pacientes con antecedentes de patología cardiovascular si viene con un abdomen agudo, con dolor abdominal súbito, desproporcional a lo que tiene el paciente y a lo que uno encuentra, sospecho una isquemia mesentérica, por ejemplo. Entonces puede ser que sea el mismo dolor abdominal, pero para cada paciente va a ser y la implicación va a ser diferente. Siguiente. Sí. Siguiente. Al examen físico, entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo tengo que abordarlo? Entonces, una inspección bien detallada, y como les digo, la inspección viene desde que cruzas la puerta del consultorio de urgencias. Pero digamos el abdomen, entonces, si está distendido, que si tiene cicatrices, que si tiene hernias, que si ustedes ven equimos, hematomas, si lo palpan y tiene enfisema, ¿cierto? Si tiene dolor, si tiene irritación peritoneal, que llamamos rebote, si el dolor está localizado, si es difuso, si el abdomen no tiene ruidos intestinales o si al contrario está con hiperperistalsis y si además de eso el paciente, pues yo lo veo con alteración del estado de la conciencia, taquipneico, con dificultad respiratoria, la tensión bajita, hipotenso, fiebre, diaforético, sudoroso, deshidratado, ¿cierto? O si al contrario, como les decía, tengo un paciente que está gritando el dolor, casi que levitando el dolor, pero yo valoro el paciente y no tiene irritación peritoneal, a veces la tendencia de nosotros los médicos es, ese paciente no tiene nada. Cuidado porque si tiene factores de riesgo cardiovasculares, ese paciente puede tener una isquemia mesentérica. Entonces, esa sería como la bandera roja del dolor desproporcionado en los pacientes con isquemia. Siguiente. Entonces, ¿qué pedir en realidad? O sea, a la mano, si es un hospital, por ejemplo, como el Hospital San Rafael o una clínica de mayor complejidad, pues vamos a tener a la mano una cantidad de cosas, de estudios, de imágenes, pero en realidad uno tiene que ser práctico y ser prudente en lo que va a pedir, porque pues a la mano tenemos un montón de cosas. ¿Qué me pueden orientar a mí? Yo necesito saber si ese dolor abdominal me está impactando
en la perfusión tisular y en el aporte de oxígeno de los tejidos. ¿Y yo cómo valoro eso? Le hago unos gases. Entonces, ¿yo qué quiero ver ahí? ¿Qué tanto grado de hipoperfusión tengo? Entonces, si tengo una hiperlactatemia, probablemente me está diciendo pilas porque ese dolor abdominal probablemente está grave y ese paciente va a requerir intervención, entonces no lo vaya a demorar mucho y más bien llame rápido al cirujano. Y pues si lo ve el cirujano, pues también pilas porque de pronto nos podemos a pedir TAC y el paciente lo que necesita es bisturí. ¿Qué otros marcadores pudiésemos tener en cuenta que nos ayuden rápidamente? Una procalcitonina, una PCR, las dos tienen una alta sensibilidad para ayudarnos a tomar un diagnóstico. Y pues tercero, pues ya dependiendo de la historia natural, los factores de riesgo, el examen físico, qué es lo que yo estoy pensando que tiene mi paciente y de acuerdo a eso voy a empezar a pedir. No empezar a bombardear de laboratorios a los pacientes porque vamos a gastar mucho dinero. Entonces, si yo, me explico, si yo tengo un dolor en hipocondrio derecho y lo veo con leve tinte ictérico, no tiene irritación peritoneal, tiene Murphy, pues yo tengo que pedir laboratorios pensando en una patología biliar, vesicular, ¿de acuerdo? Siguiente. Algunos estudios adicionales diagnósticos, como les decía, el hemograma, el lactato, la función renal, la PCR y unos gases. Con eso yo me puedo bandear, mover, ayudar a tomar una decisión en los pacientes. Recuerden que el objetivo es como determinar qué paciente necesito llamar al cirujano rápidamente o cuál yo puedo tomar tiempo y estudiarlo para llamarlo. También la ecografía, entonces la ecografía me va a ser muy útil si estoy sospechando una patología de vía biliar, una vesícula, me puedo hacer un screening de un aneurisma, si tengo un embarazo, por ejemplo, un embarazo ectópico, o si tengo un trauma, pues, o si estoy sospechando que tengo líquido libre, pues ya la ecografía está casi que en todos los sitios, entonces hay que aprenderlo a hacer para identificar si hay líquido libre y si tengo líquido libre, tengo un laboratorio que me dice que tengo hipoperfusión y tengo la clínica que me está diciendo que tengo un dolor abdominal o un abdomen agudo, probablemente el paciente es candidato a manejo quirúrgico y dejo de solicitar el resto de imágenes. Pero hay pacientes que toca hacerle radiografía porque estoy sospechando que de pronto tengo una perforación de víscera hueca, ¿cierto? Una úlcera péptica perforada que no es muy clara. Una radiografía de tórax me sirve porque voy a identificar si tiene neumoperitoneo o si el paciente tiene una obstrucción intestinal o si el paciente tiene una obstrucción intestinal y los laboratorios me están diciendo que tengo datos de hipoperfusión tisular. Yo busco esos datos de hipoperfusión en la radiografía y busco si tiene neumatosis intestinal, neumoperitoneo, velamiento abdominal que me está diciendo que tengo líquido libre, o si tengo cuerpos extraños, porque a veces no le mencionan a uno y tienen cuerpos extraños en el tubo digestivo. El siguiente paso, una tomografía, pero no a todo el mundo necesita tomografía. Entonces es un estudio de mayor rendimiento, claro que sí, sobre todo pues, en adultos y en pacientes pediátricos también. Pero es muy específico si yo con los otros estudios no he tenido algún diagnóstico claro. Y pues un angiotac, si estoy sospechando una patología vascular, ¿cierto? Y a final de cuentas, si definitivamente todos los estudios están normales, el paciente sigue con dolor, a la mano tenemos los cirujanos hoy en día en muchas instituciones la laparoscopia, es una herramienta diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo. Entonces, pedir exámenes no es diagnosticar, sino hay que interpretarlos exactamente, porque saberlos interpretar y la recomendación mía que casi siempre hablamos con los estudiantes, los internos y a veces los residentes cuando vienen es, hay que aprender a interpretar nosotros mismos los exámenes para no comer entero, porque desafortunadamente, pues al 100% de pronto no son muy claros. Siguiente. Entonces, la tomografía nos habla, se pueden tomar en abdomen agudo con contraste o sin contraste, y básicamente es que el contraste sí nos puede ayudar un poquito más de rendimiento para una precisión diagnóstica. Sin contraste nos quita más o menos como el 30% del rendimiento diagnóstico. Mm, de hecho, hoy en día en apendicitis se pudiera tomar sin contraste, sin embargo, casi siempre los reportes es que nos falta el medio de contraste oral y endovenoso para hacer un diagnóstico adecuado de apendicitis o de saber si tiene apendicitis, entonces perdemos el doble de tiempo y de ahí la cosa de por qué seguirlo pidiendo con contraste. Pero digamos que sin contraste se pudiera solicitar. Siguiente. Entonces, esa diapositiva es chévere porque en conclusión, ¿qué nos dice? Que el retraso en el diagnóstico terapéutico
y va a aumentar la mortalidad en cada hora transcurrida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay dos puntos donde nos podemos demorar y vamos a aumentarle la morbimortalidad al paciente, y es básicamente en la toma de decisión de si vamos a operar o no el paciente, ¿cierto? Entonces nos demoramos y no es muy claro, entonces terminamos pidiendo exámenes y ahí nos estamos demorando, eso puede aumentar la morbilidad en el paciente. Y lo otro es el acceso a las imágenes diagnósticas. Entonces, de pronto necesitamos una imagen, no es muy claro, no la tenemos a la mano, toca remitirlo, o de pronto hay mucho paciente en toma de imágenes, se demoran un poquito, la leen de pronto tarde, y eso nos puede aumentar el riesgo del paciente. Siguiente. Entonces, dos ejemplos. El primero es la curva de tiempo, si nos va a impactar en la toma de decisión y sobre todo en el desenlace. Entonces llegó el paciente al servicio de urgencias con dolor abdominal, ya miraríamos las características, nos consulta, ¿cierto? Le hacemos un triage en reanimación, hacemos una historia clínica bien elaborada, que sería lo ideal, un examen físico adecuado, pedimos las imágenes y los laboratorios que necesitamos, llegamos rápidamente a una toma de decisión después de un análisis crítico del paciente y de los laboratorios, tomamos la decisión del control de foco séptico, lo que hablaba Tony Fabián en los años 60, draen el foco y con eso se va a garantizar mejores resultados y el desenlace muy probablemente va a ser óptimo. Cosa diferente, ahí como lo ven en rojo, es que si yo me empiezo a retrasar, entonces le va a aumentar la posibilidad al paciente de que tenga una isquemia, una necrosis, probablemente una perforación, una traslocación bacteriana, una sepsis, una bacteremia, una peritonitis. El paciente va a terminar con un desenlace de pronto quirúrgico o traslado a la UCI porque no se detectó el abdomen agudo, y la mortalidad está a la orden del día. Entonces, cada hora de retraso puede empeorar el desenlace en los pacientes. Siguiente. En apendicitis aguda, eso no me voy a detener mucho acá porque pues es patologías específicas, pero apendicitis aguda, ojo con la clínica, usualmente es un dolor migratorio, anorexia, fiebre, irritación peritoneal, migración afosiliaca derecha, pero no todos los pacientes tienen eso que dicen los libros. Algunos tienen presentaciones muy inespecíficas y ahí es donde a veces cometemos el error. No todos necesitan imágenes, para eso existen escalas de clasificación de apendicitis. Claro que se sigue usando Alvarado, Eir, escoger alguna, pero a veces se enredan con las escalas, determine el ojo clínico, la sospecha clínica, la malicia que debemos tener para el diagnóstico de abdomen agudo y apendicitis. Porque a veces nos confiamos en solo escala y el único signo que tiene el paciente es de pronto irritación peritoneal en fosa ilíaca derecha, pero el resto no tiene nada. Le hacemos un Alvarado, un Eir, nos da bajito, pues no lo operamos y nos guiamos por eso y podemos cometer errores. Entonces, decisión de antibiótico y signos de alarma, pues si hay progresión a sepsis, pensar en complicaciones. ¿Listo? Siguiente. En colecistitis, por ejemplo, dolor en hipocondrio derecho, fiebre, leucocitosis, al examen físico morfi positivo, puede estar o no ictérico, pedir los laboratorios pertinentes a patología biliar, la ecografía, qué esperamos que nos diga el radiólogo y qué queremos ver nosotros, si tiene cálculos en la vesícula, si la vesícula está inflamada y cómo está la vía biliar. Y la colistectomía temprana de 72 horas. La diverticulitis, lo mismo, de acuerdo a la clasificación de Hinchey, pues determinar si el paciente es para manejo ambulatorio sin antibióticos, solo analgésico, o si el paciente ya tiene un absceso o una complicación para definir si amerita un drenaje percutáneo o un manejo quirúrgico más agresivo. Siguiente. Obstrucción intestinal. Etiologías, adherencias, hernias, tumores, vólvulo. Por favor, hágale tacto rectal a todos los pacientes que vienen con alteración del hábito intestinal y dolor abdominal, porque muy probablemente el diagnóstico usted lo tiene al alcance del dedo. Haga un tacto rectal y probablemente puede descartar si tiene un tumor o no rectal, y usted se evita muchos estudios en el set de urgencias cuando el paciente requiere manejo quirúrgico porque está obstruido. Siguiente. Isquemia mesentérica, como les decía, un dolor desproporcionado, hasta que se demuestre lo contrario, es una isquemia mesentérica.
unos factores de riesgo: fibrilación, arteriosclerosis, pacientes con enfermedades cardiovasculares, revascularizados miocárdicos, fibrilación auriculares, uso de anticoagulantes, ¿cierto? El examen físico, como les dije, los gases que me muestran hiperlactatemia, dependiendo de la condición del paciente, si amerita o no hacer angiotac, o si al contrario el paciente requiere manejo quirúrgico. Recuerden también, y esto es importante porque normalmente lo que uno se da cuenta en la práctica clínica es que todo el mundo tiene metido en la cabeza que cuando usted le pone un diagnóstico en la historia clínica, isquemia mesentérica, ya todo el mundo da por muerto a ese paciente y todo el mundo como que baja la guardia, no solo en urgencias, los cirujanos, los anestesiólogos, no. Puede que sí, pero muchos pacientes se han llevado a la parotomía y se encuentran isquemias segmentarias y pacientes tienen buenos desenlaces con un tratamiento oportuno quirúrgico y posteriormente con un estudio y un manejo con anticoagulación. Entonces, no todo paciente con isquemia mesentérica es igual a muerte, eso métaselo en la cabeza porque probablemente podemos desahuciar pacientes que no van a terminar con un desastre fatal. Siguiente. Perforaciones de víscera hueca, como les había dicho. Siguiente. Entonces, el paciente inestable, digamos que no se va a estudiar eternamente. Si yo tengo un paciente inestable con dolor abdominal, hay que reanimarlo, iniciar manejo antibiótico como refiere las guías de sobreviviendo a la sepsis, identificar un foco probable y determinar si requiere un control quirúrgico urgente, llamar al cirujano y determinar la intervención quirúrgica rápidamente para buscar mejores desenlaces. Siguiente. En cuenta, no me voy a demorar en eso, en cuenta, como les decía, el adulto mayor tiene presentaciones clínicas pobres, formas severamente complicadas, la tomografía va a ser a veces crítica, necesaria, pero el paciente van a estar con lesiones renales. Las embarazadas, si uno determina que necesita un manejo quirúrgico, tampoco demorarse tanto tiempo. El abordaje se puede hacer por la paroscopia. Está demostrado que en cada trimestre se puede hacer, no hay que tener susto. Lo que sí hay que tener es la precaución de evitar la velocidad durante el procedimiento, porque sí puede terminar generando daños y más si es el último trimestre, pero no está contraindicado tampoco. Bueno, si es el 38 semanas, probablemente sí. Y los pacientes inmunocomprometidos que tienen síntomas ambiguos, con infecciones severísimas y a veces no parecieran. Entonces el diagnóstico son tardíos usualmente. Siguiente. Como les mencionaba, la migración de los hallazgos al examen físico en los pacientes con apendicitis y en pacientes embarazadas puede no estar tan localizada en fosa ilíaca derecha, entonces no se dejen guiar en los pacientes embarazadas con que tiene que ser el dolor en fosa ilíaca derecha, no, porque muy probablemente puede estar en flanco, incluso en hipocondrio derecho, la apendicitis. ¿Listo? Siguiente. Bueno, esto ya se lo había mencionado. Siguiente. Entonces, como un flujograma de decisión clínica, ¿qué pudiera hacer? O sea, esto no es camisa de fuerza, sino como les decía al comienzo, es como un análisis, como yo pararme en urgencias y decir, bueno, tengo el paciente con dolor abdominal, ¿qué le puedo hacer? ¿Cómo lo puedo orientar? Entonces, tengo un paciente adulto con dolor abdominal, sí. Tengo sospecha de patología vascular y me da tiempo, angiotac, ¿cierto? Que esto pues es el gold estándar y me va a reducir complicaciones y readmisiones o de pronto diagnósticos tardíos. Que tengo apendicitis, sí, si necesito hacer una imagen, digamos que en teoría pudiera hacer una ecografía si veo que el paciente no es muy obeso, si no está distendido. Si yo veo de entrada que el paciente no me da tanto rendimiento con una ecografía, no se demore pidiendo una ecografía, pídale TAC. Que se puede hacer pues, según la literatura sin contraste, sí, pero si eso nos va a demorar también a que después le digan que no se puede hacer diagnóstico porque es que no tiene contraste oral ni endovenoso, pues determine si lo pide de una vez con contraste y no pierda tiempo. Si yo tengo el paciente con dolor abdominal y tengo una sospecha de patología pélvica o biliar, pues una ecografía me puede servir, ¿cierto? Si es un paciente gestante, una ecografía me puede ayudar en un diagnóstico. Si tengo dudas, una resonancia sin contraste me puede ayudar. Siguiente. Mm, Esa diapositiva, digamos que resulta que en los últimos meses y el último año ha sido como atractivo
pensar o seguir los lineamientos de Pablo Freire. Entonces, la recomendación en general de toda esta charla es, ¿cuál es? Es seguir las indicaciones, las recomendaciones, lo que pensaba Pablo Freire, es hacer un análisis crítico de las condiciones del paciente, de la historia natural, del examen físico, análisis crítico de los laboratorios, de las imágenes y llegar a tomar una adecuada decisión. Entonces el médico no debe ser repetidor de algoritmos y escalas y todas esas cosas que está claro que está bien, pero a veces en el set de urgencias tenemos que determinar rápidamente cuál es el paciente que necesito definirle rápidamente o cuál paciente lo puedo demorar con estudios. ¿De acuerdo? Entonces pensar críticamente no va a retrasar la decisión, sí la va a hacer más precisa para una toma de decisión más ágil. Siguiente. Entonces, algunos tips para llevar. El abdomen agudo no es una carrera, o sea, no es una carrera contra el tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos que definir rápidamente si es para operar o no el paciente. Segundo, la historia clínica sigue siendo el estándar del primer contacto con el paciente para una toma de decisión. Tercero, la tomografía debe pedirse si en realidad me va a cambiar algo o no. Si no me va a cambiar en nada, no demore pidiendo una tomografía. No es que todo dolor abdominal igual tomografía. El dolor desproporcionado, descarte isquemia mesentérica que se demuestre lo contrario y que el retraso en los diagnósticos puede llegar a convertir enfermedades que son tratables en catástrofes abdominales. Entonces, mejorar el juicio quirúrgico no es una opción académica, sino es una obligación de todos nosotros los médicos. Siguiente. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Siguiente. Bueno, un poquito atrás, perdón, la previa. Esa imagen básicamente es como para tener en cuenta. Si yo veo un paciente con dolor abdominal y automáticamente lo manejo con analgesia, pilas porque si yo lo veo para la casa, si yo soy tranquilo, que le hice un examen físico, una historia natural bien y los paraclínicos no me reflejan nada, relativamente pudiera estar tranquilo, pero ojo porque pueden estar mandando pacientes con apendicitis aguda para la casa y son los que se convierten en catástrofes abdominales. Siguiente. Y esa sería como la última diapositiva. Es como dejar a un lado las posturas egocéntricas que desafortunadamente a veces hacemos muchos médicos, ¿cierto? No, nuestro actuar diario en la urgencia exige afortunadamente un buen juicio, un apego irrestricto a la ética de nosotros los médicos y un profundo respeto a la vida humana para evitar catástrofes, en este caso catástrofes abdominales. Entonces, la formación médica es un proceso diario de humildad ante la anatomía y la fisiología, mirarlas con respeto, ¿cierto? A saberlas interpretar clínicamente y actuar en equipo no nos va a disminuir la responsabilidad, al contrario, tenemos que actuar y saber tener un trabajo colaborativo para mejores resultados y desenlaces. Espero que les haya, siguiente, este es un video, pero creo que no es necesario pasarlo, es todo lo de la charla. Siguiente. Entonces espero que como les decía, no era una revisión de una bibliografía, sino como un momento y un espacio de análisis de qué hacer con el paciente de abdomen agudo o con dolor abdominal en urgencias. Doctor Muñoz, muchísimas gracias. Estuvo buenísima su charla. Creo que además muy dada, los gráficos y las imágenes estuvieron muy chéveres también, muy llamativas. Creo que nos queda a todos muy claros en general cómo se debe hacer la introducción y el manejo en general de los abdómenes agudos. Yo creo que no, me dijeron que no había eh, preguntas del público, entonces le agradezco su participación y le agradezco a todos. Muchas gracias, que tengan feliz noche. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Feliz noche.
La acreditación es un reconocimiento que certifica que una institución cumple con altos estándares de calidad para brindar una